Es un gusto verlos esta mañana y qué delicioso es estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Amén. En medio del tráfago de la semana, qué agradable es poder estar un momento con nuestro Señor en intimidad, porque Él también quiere estar con nosotros. Nuestro tema de esta mañana es el beneficio de nuestra fe. Fíjense que la fe es algo que es sumamente atacado por el enemigo de nuestras almas. Porque si de algo adolecemos es de tener poca fe. Fíjense que somos paradójicos porque cuando sale una bola aquí en Guatemala la creemos al instante. Hasta damos fe de que es cierto. Pero Dios nos habla con amor y eso nos cuesta creer. Dios nos dice la verdad y eso para nosotros es incierto. Pero es tan interesante lo que vemos esta mañana. Fíjense que el credo apostólico nos dice a nosotros, ustedes han de haber dicho alguna vez el credo, pero el credo dice que tiene perdón de pecados. O sea, uno de los mayores beneficios que recibe el cristiano es el perdón de pecados. Miren, ustedes han pecado como yo. Amén. Y cuando cometemos faltas, hay algo en nuestro interior que nos comprime, algo que nos molesta, porque quisiéramos como despojarnos de ese peso de pecado, de carga. Pero es formidable entender el beneficio que implica tener la fe en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, porque Él tomó nuestro lugar precisamente porque consideró que nuestra naturaleza en sí integralmente es de pecado. Nuestra alma y nuestro cuerpo son de pecado. Pecado etimológicamente quiere decir errar el blanco. O sea, nosotros erramos el blanco todos los días. Pero Dios dice que si nosotros nos acercamos a Él con un corazón contrito, Él nos perdona. Porque esa es otra de sus características maravillosas. ¿Se han fijado que nosotros para perdonar somos bien duros, hermanos? Incluso a veces sacamos de nuestra vida personas porque nos lastimaron o nos hicieron algún tipo de daño que infligió mucho dolor en nuestro corazón y las apartamos de nuestra vida. Pero analicen ustedes y van a ver cómo Dios a un criminal, a un asesino que se arrepiente de corazón y le pide perdón, Él lo perdona. Nosotros no lo perdonaríamos, pero lo que estoy tratando de decirles es no por llevarnos a un extremo, sino para que comprendamos la profundidad del amor de Dios por el ser humano. Jesucristo tuvo que hacer lo que hizo porque Él sabía que después de lo que Adán nos heredó, una naturaleza de pecado, no podíamos nosotros cambiar esa forma, esa actitud que tenemos de ser. Es nuestra naturaleza, así fluye nuestro ser. Pero fíjense qué formidable que Cristo viene y lo que nosotros no podíamos hacer, lo que nosotros no podíamos cumplir, Él lo cumplió. Él por nosotros se hizo pecado cuando Él no pecó jamás. Y fíjense que era perfectamente Dios y perfectamente humano, el único ser que ha estado en la tierra con las dos naturalezas en perfección. De tal manera que Él, si usted se recuerda, cuando estuvo en el Getsemaní, lloró y sudó sangre, porque iba a llevar sobre sí mismo el pecado del mundo de todos los tiempos. Porque Él sabía que nosotros no podíamos hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer si Él lo hizo todo? Creer. Tener fe en que lo que Él hizo fue suficiente para que nosotros seamos perdonados y seamos salvos. Porque el perdón es algo maravilloso. Miren, yo no sé si a ustedes les ha pasado, tal vez no, pero cuando alguien me perdona a mí, yo siento una bendición tan grande. Porque si usted va a Romanos en el capítulo 2, versículo 1, dice, porque todos ofendemos muchas veces, dice, si usted lo lee. ¿Por qué le digo eso? Porque a veces nosotros creemos que nosotros no ofendemos a nadie, pero estamos equivocados. Es como las personas que creen que no pecan. Sí, yo soy de buena gente, yo no le hago daño a nadie, pero fíjense que todos pecamos.
Pablo era un erudito de Dios. Y él explica en Romanos en el capítulo 3, y él dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Pero fíjense qué maravilloso que a través de Jesucristo Él hace algo formidable. En la cruz del Calvario, cuando Él expira, cuando Él le grita a Dios: en tus manos encomiendo mi espíritu, sucede algo sobrenatural. Primero, se oscurece todo. Le voy a explicar algo que para usted va a sonar ilógico e irracional. Nosotros vivimos en oscuridad, pero como vemos la luz del sol o la luz eléctrica, pensamos que estamos en un mundo de luz. Pero yo quiero explicarles que no es así. Vivimos en un mundo de oscuridad. Este es un mundo de tinieblas, pero no lo logramos ver porque no tenemos desarrollada nuestra espiritualidad. Nosotros somos personas naturales. Cuando Cristo entra en nosotros, nacemos de nuevo, y al nacer de nuevo, nuestro espíritu es el que nace, y nuestro espíritu comienza a crecer y comienza a percibir cosas que antes jamás percibió. Porque es nuestro espíritu el que va comprendiendo que por qué estamos en esta tierra, por qué el lapso de tiempo que tenemos, por qué morimos, a dónde vamos, hay vida después de la muerte. Todo eso nuestro espíritu lo comprende cuando logra entender el mensaje de Dios en su palabra. Porque el mensaje de Dios en su palabra no es como un bestseller, no es como un libro. La palabra de Dios es algo que tiene que ser revelado en el corazón de cada uno de nosotros. No piense que usted con su intelecto va a poder comprender lo que Dios plasma en su palabra. Tiene que tener la revelación del Espíritu Santo. Dice Pablo en 1 Corintios 2, en el versículo 14, que el hombre natural no puede comprender las cosas de Dios porque para él son, dice, locura. Porque se han de discernir, dice, espiritualmente. Y a los cristianos les dice Pablo: no puedo hablarles como a espirituales, sino como a niños espirituales. Así dice en el capítulo 3, versículo 1 de 1 Corintios. Porque dice: no sois capaces, ni erais capaces. Porque quiere decir que como crecemos en la analogía de lo natural, así como un bebé llega a gatear, después a caminar, y luego comienza a hablar y puede ir a la escuela y desarrollar todas sus habilidades e intelecto, así hace nuestro espíritu también. Y es fortalecido y levantado por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que guía a nuestro espíritu como un ayo, para que nosotros comprendamos y entendamos muchas cosas. Le estoy hablando todo esto por una razón. Puede ser que usted sepa todo lo que le estoy diciendo, pero lo estoy haciendo por una causa. El tema que estamos viendo es precisamente el beneficio de nuestra fe. Porque usted va a ver millones de personas en el mundo que ni les interesa lo que estamos hablando, ni puede comprender el beneficio que pueda tener el tener fe en Jesucristo, en su nombre. Porque es un nombre sobre todo nombre. No hay otro nombre dado a los hombres como el de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando usted ve el credo niceno, se hizo una reunión eclesiástica por Constantino. Constantino fue el que creó prácticamente esa fusión de la religión con la política. Y este hombre vino y en esa reunión se hizo un credo, pero él tuvo que ver en ese credo. Y en ese credo él puso algo interesante. Constantino puso: confieso un bautismo para remisión de pecados. Y eso no es así. Ningún bautismo perdona los pecados. Ni aunque sea un bebé, una persona adulta que se bautice por inmersión, por aspersión, va a recibir perdón de pecados por esa causa. Lo único que nos causa perdón de pecados es tener fe en Jesucristo. Amén. Él nos limpia de pecado. Porque si usted fuera con todo el oro del mundo a preguntar dónde le pueden vender limpieza para su conciencia, usted se va a dar cuenta de que no hay un lugar donde usted pueda adquirir tal bendición.
La única forma de tener paz en nuestro interior es confesarle a Jesucristo. Porque fíjese que dice en Proverbios que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Por eso es que Dios nos hace comprender algo maravilloso en su primera carta que escribió Juan siendo un anciano. Y en esa carta él dice en el capítulo 1 versículo 9 que si nosotros confesáramos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, déjeme que lo lleve a una experiencia de Pedro. Pedro tenía ira contra alguien y llegó con Jesús y le dijo, ¿verdad, Señor? Leo que solo 7 veces hay que perdonar. Como quien dice, esta llegó a la 7ª y ahorita está en la 8ª, me toca. Y Jesús le dijo a él, no te digo 7, sino 70 veces 7. O sea, poner el número de esta forma, la 70ª potencia, un Google, un número enorme de perdón. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Que tenemos que perdonar siempre, porque Dios siempre nos perdona. ¿No ha dicho usted el Padre Nuestro alguna vez? ¿No se recuerda que ahí dice, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros que perdonamos a nuestros deudores? Porque es bonito recibir, pero es más maravilloso dar. Por eso es que cuando usted logra comprender espiritualmente estas cosas, su vida cambia, su vida es transformada, sus valores son trastocados, su conducta es totalmente renovada, porque hay un poder en su interior que usted ha permitido, que es el poder del amor de Dios a través de su palabra, que usted actúe de una manera diferente. Y entiéndame algo, no le estoy hablando de principios morales, le estoy hablando de una transformación que solo Dios puede producir en el interior del corazón del hombre. A usted y a mí nadie nos puede cambiar, hermanos. ¿No se recuerda aquel dicho que decía, genio y figura? Como decía una mi vecina, genio y figura hasta la sepultura. No cambiamos, ¿verdad, mis hermanos? Pero yo le voy a decir algo. Cuando usted deja de verdad entrar a Dios en su corazón, fíjese que no le estoy hablando de religión, porque no se trata de cambiar religión, se trata de cambiar el corazón. Y cuando su corazón es cambiado por el poder de Dios, usted mismo se asombra de ver cómo reacciona y cómo actúa. Porque usted no es la misma persona de siempre. Usted es una persona renovada por el poder del Espíritu de Dios. Por eso dice la palabra que los que somos guiados por el Espíritu de Dios tenemos vida eterna, porque nos conduce a la eternidad. Mire, este cuerpo fue hecho, y Dios nos lo explica a través de Pablo, en la segunda carta a los Corintios capítulo 5, dice que este cuerpo tiene que hacerse polvo, se vuelve polvo, es desechable. ¿Y cuánto cuidamos nosotros el cuerpo, hermanos? ¿Van a preguntar cuánto ganan los salones de belleza? Miren cuánto valen las cremas. Todo ese tipo de cosas es por cuidar. Miren los gimnasios, por cuidar el cuerpo. Pero si ese mismo empeño del cuidado del cuerpo se lo diéramos al espíritu, créanme, seríamos una nación diferente. Pero le reitero lo que le dije al principio, no le creemos a Dios. Dios tiene el poder para cambiarnos, para transformarnos. De tal manera que don Constantino antes de morir se bautizó, pero él pensaba que por haberse bautizado había sido perdonado de sus pecados, y eso no es así. La única forma de recibir el perdón de pecados es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer punto que le quiero compartir en esta mañana. Somos perdonados por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a leer en Colosenses capítulo 1, el versículo 14, donde dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo, dice, vosotros. O sea, Dios quiere que aprendamos a perdonar.
Y le voy a explicar algo que le va a parecer raro, pero a veces es más fácil perdonar a alguien a quien no queremos perdonar que perdonarnos a nosotros mismos. Dios quiere que aprendamos a perdonarnos a nosotros mismos, porque Él ya nos perdonó, Él ya nos limpió, ya nos quitó esa carga, porque es una carga de verdad, aunque en este momento usted no la pueda percibir como tal, así es. Por eso le decía que en primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero además dice, y limpiarnos de toda maldad. Yo le voy a preguntar algo. ¿Hay maldad en usted? Sí. Es que es nuestra naturaleza. Mi suegra me decía, yo no he pecado, estoy pagando los pecados de mis papás. Y yo le decía, no, mamita, usted ha pecado. Usted ha pecado y en usted hay también remisión de pecado por medio de Jesucristo. Y yo no siento, fíjense, me decía, yo no siento que he pecado. Ah, no, si ninguno siente. Pero la realidad es que sí pecamos. Miren, pecamos de pensamiento, palabra, obra y omisión. Miren, hasta sin querer pecamos. ¿O no ha tenido usted malos pensamientos? Miren, nuestra naturaleza es así. Por eso Jesucristo es la solución a ese problema. Le decía que cuando expiró en la cruz del Calvario se llenó de oscuridad el ambiente. Todo se oscureció. Pero pasó algo sobrenatural. Fíjense que el templo estaba dividido en dos partes. El lugar santo, donde estaba al lado derecho la mesa de los panes de la proposición, que eran 12 panes, conforme cada tribu. En el centro había un incensario de oro que representa las oraciones de los santos. Y del lado izquierdo había un candelero de 7 brazos que estaba iluminando todo el tiempo. Pero la división entre esos dos áreas, porque luego lo que seguía era el lugar santísimo, el Santo Santorum, donde estaba el arca de Dios, del pacto de Dios con nosotros, ese lugar no podía ser visitado por ningún sacerdote, excepto por el sumo sacerdote una vez al año. Y fíjese que él usaba campanillas en su vestido y hacía ruido cuando él caminaba. De manera que cuando él entraba a ese lugar una vez al año, le amarraban una pita, dice la tradición, un lazo en el pie. Porque si había pecado y entraba con pecado a la presencia del arca, él caía muerto. Y como nadie podía entrar, lo tenía que jalar con el lazo. Pero fíjese que al morir Jesucristo, ese velo que dividía a un lugar del otro, tenía la tela de espesor 15 centímetros. Piense por favor, una tela que tenga ese grueso, 15 centímetros. Y tenía 15 metros de alto y el lugar tenía 10 metros de ancho. O sea, era un velo muy fuerte. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el velo se rasgó de arriba hacia abajo y se abrió. De manera que todos los que estaban del otro lado ministrando, los sacerdotes, pudieron ver el lugar santísimo. Y cuando sucedió eso, ellos se arrancaban la barba, se arrancaban el pelo, que decían, muertos somos. ¿Cómo pudo suceder eso? Que se abriera ese lugar, porque no entendían que Cristo abrió el lugar santísimo para que usted y yo, sin preámbulos, como hijos de Él, pudiésemos entrar a su presencia. Por eso fue que el Señor al morir abrió ese velo, para que al lugar donde solo el sacerdote podía entrar una vez al año, usted a cualquier instante de su vida pueda entrar a la presencia de Dios. Hebreos lo explica claramente. Si usted va a Hebreos en el capítulo 4, dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro, porque Dios quiere que comprendamos que ese está al alcance de todos nosotros por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la muerte de Cristo no es simplemente su pasión de amor por la humanidad, sino cumple una serie de circunstancias que nos benefician profundamente a nosotros. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que nosotros la religión la hemos tomado
como algo que es de costumbre, pero nunca nos explicaron que era algo que implicaba una relación profunda con Dios, una relación no sistematizada, que Dios es real, que está al alcance de todos y que su propósito es bendecirnos cada día. Nosotros nos apartamos de Él, no nos interesan las cosas de Dios. Observe y va a ver que cuando son cosas de Dios, al mundo le incomoda. Como que les entran hormigas y quisiera salir corriendo. ¿Cuándo ha visto usted que en un lugar donde se está presentando un artista famoso, la gente se quiera ir inmediatamente? ¿Lo ha visto usted? ¿Y cuánto tiempo tienen que estar para entrar ahí? Una vez vino Chente ahí al estadio de La Pedrera, 4 horas hicieron cola afuera con un sol abrasador y después les llovió. ¿Y sabe qué? Felices porque iban a entrar a ver a Chente. Y usted viene a la iglesia y aquí se viene a dormir. ¿Qué le denuncia eso? El poco crecimiento espiritual que tenemos. Incluso puede usted pensar, ay, cada domingo vengo y lo mismo. Cuando usted asándose en el infierno, a mí me vuelve a decir si es lo mismo. Porque eso es lo que no consideramos. ¿Sabe cuándo lo consideramos? En el momento de morir. Ahí comprende usted muchas cosas que durante todo el curso de su vida nunca comprendió ni le dio lugar. Pero en el momento de morir usted descubre que todo lo que Dios decía era verdad. Cuando usted va al infierno directamente. Fíjese que, tal vez usted no me lo crea, pero gente que ha estado ahí, dice que si usted juntara todas las cloacas del mundo, piense por favor, eso sería un olor a perfume en el infierno. Dice que el infierno tiene un hedor a muerte. Usted ha pasado donde hay un perro muerto. Se ha fijado cómo es desagradable y uno está agarra por otro lado un perro muerto. Pero ahí dice que es un hedor peor que ese. Es irrespirable. Pero la gente no se puede salir de ahí. No hay luz porque es un lugar que no tiene luz. Es un lugar donde no hay agua. Y es un lugar donde usted no puede salir jamás. Toda la eternidad va a estar ahí. Ahora, dígame, ¿quién cree eso? Hasta que está muerto y está en ese lugar, comprende que era cierto. Por eso Pablo nos dice a nosotros en Filipenses 2:12 que cuidemos nuestra salvación, dice, con temor y temor. ¿Sabe qué le dice a los cristianos nominales? Pedro, como dicen los batados, es más grueso. Miren lo que dice Pedro, se lo voy a leer porque yo quiero que usted vea lo que dice Pedro. Un pescador sin academia, pero un hombre lleno del conocimiento de Dios a través de haber estado con Jesucristo. Quiere que nosotros comprendamos eso. Somos muy duros de corazón, hermanos. Mire, para las fiestas somos número 1, pero para la espiritualidad, ay, hacemos cola. Fíjese que dice aquí Pedro, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Fíjese qué tremendo lo que él está diciendo aquí, porque hay gente que emocionalmente se quiere volcar hacia las cosas de Dios, pero cuando pasa esa emoción vuelven otra vez a involucrarse en las cosas del mundo. La gente dice, es que no hay que ser extremista, es que no hay que ser fanático, es que no, mire, aquí no se trata de eso. Aquí con Dios no hay gris, hermanos, o es blanco o es negro.
Jesús dijo algo sencillo, dijo, el que esté sucio, dijo, ensúciese más. Y el que esté limpio, dijo, límpiese más. O sea, esta es una situación en la cual uno tiene que determinar a dónde quiere ir. No es Dios el que lo va a llevar a usted. Usted determina hacia dónde va al final de su tiempo. Por eso uno de los beneficios que tiene el ser cristiano es conocer la verdad. Jesucristo dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero dice en el verso 36, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mire, decimos que nosotros somos libres, ¿sí o no? Sí, porque creemos que podemos ir a donde queremos, hacer lo que querramos y todo lo demás, pero no somos libres. Tenemos cárceles en la mente, ataduras en la mente, cosas que no nos dejan desarrollarnos. Estamos atados, pero no lo reconocemos. Se lo voy a poner de otro modo. ¿Usted ha cantado el himno nacional? Sí, ¿verdad? Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Ha sido alguna vez Guatemala libre, soberana, independiente? Nunca, no se engañe, nunca. Perdón que le ponga un ejemplo tan obvio, pero así somos nosotros también, no somos libres. Estamos atados con la mente. Estamos atados con los niveles sociales, con las apariencias, con el dinero, con un montón de cosas. Son ataduras que tenemos, hermano, pero no las queremos ver, nos gustan. Y eso no nos deja ser libres. Dios quiere que seamos libres verdaderamente, porque la libertad que Él da es maravillosa. En esos tres pasajes que leímos, Colosenses 1:14, 3:13 y Primera de Juan 1:9, ahí vemos que nos dice que nosotros hemos sido perdonados. Fíjense que fuimos perdonados, somos perdonados y seremos perdonados, porque nuestra naturaleza nos va a meter zancadilla, aunque no querramos. El pecado es la casa del jamonero, el que no cae resbala. Pero el perdón de Dios es constante, es continuo. Y eso es lo maravilloso. Saber que hay alguien que me perdona verdaderamente. Porque me ama intensamente. Somos perdonados por la fe. Somos perdonados por la muerte de Cristo, pero también por la fe. ¿Se recuerda cómo dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que... Esa es la fe. Ahora, dígame, ¿esa es racional? No, ¿verdad? Usted cree en lo que ve y en lo que toca. Si yo le dijera a usted, aquí atrás tengo un par de lentes, usted tiene dos opciones, decir si los tiene o decir no los tiene. Así nos sucede con las cosas de Dios. O usted es como la gente de antes que decía, es que no hay que creer ni dejar de creer. O usted cree o no cree, simple. Y mire algo curioso, ¿Dios es todopoderoso? Sí, ¿verdad? Es todopoderoso, Él puede hacerlo todo. En Jeremías 17:9 dice claramente que Él conoce todo, conoce nuestro corazón. Y que Él lo puede hacer todo, dice también en el 32:17, que no hay nada difícil para Él. Pero dígame, ¿cuándo Dios le ha retorcido a usted el brazo? ¿Cuándo le ha dicho, y tenés que hacer esto? Y usted dice, sí, Señor, lo voy a hacer. Nunca. Porque a Dios solo se va por voluntad, por buena voluntad. Él nos deja para que nosotros determinemos qué queremos y si lo deseamos o no lo deseamos. Por eso la fe es algo maravilloso. Mire, Pablo cuenta en el libro de los Hechos, escrito por el doctor Lucas, 3 veces cuenta su testimonio. ¿Por qué Dios tuvo que tirar al suelo a este hombre que era tan religioso? Porque no era espiritual, era religioso. Lo tiró al suelo, ¿sabe por qué? Porque él se envanecía mucho. Y le tuvo que decir, tú eres eso, polvo eres tú. Y él está contando aquí en Hechos, si usted me acompañara a Hechos, por favor, capítulo 26. Cristo le habla en el verso 18, porque él le pregunta qué es lo que va a hacer. Y Cristo le dice en el verso 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios,
para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Miren qué formidable lo que Cristo le manda hacer a Pablo. Para que abras sus ojos. Le voy a decir algo. Usted se recuerda que Cristo decía, ¿tienen ojos? Y no ven. ¿Tienen oídos? Y no oyen. Y uno dice, ¿por qué diría eso? Porque está hablando a nivel espiritual. Por supuesto, usted tiene oídos, usted tiene ojos, usted mira y usted oye. Pero espiritualmente está ciego y está sordo. Solo Cristo puede abrir esa fase de su ser, de su verdadero ser. Porque su verdadero ser es espiritual. Su cuerpo se va a terminar y se va a volver polvo. Porque incluso eso hizo Dios. Puso a su Hijo como un ejemplo al resucitarlo de los muertos y darle un cuerpo diferente, un cuerpo sobrenatural. Porque Él quería que comprendiéramos que ese mismo cuerpo de resurrección que tiene Cristo, nosotros lo vamos a adquirir también. Le reitero, estas son cosas tan difíciles para nuestra mente humana, porque se tienen que entender espiritualmente. El perdón de pecados es un asunto de fe. El creyente tiene que creer que Cristo realmente fue y es el que nos perdona todo lo malo que hacemos. A veces creemos que Él se excede al perdonarnos todo lo malo que hacemos. Pero yo le quiero explicar una cosa que es importante. Dentro de los cuentos de los hermanos Grimm, mi madre me contó uno muy bonito, me contó todos, pero este me gustó a mí. Porque llegó el niño con el papá y le dijo, papá, yo soy remanente. Cómo me gusta patearle las espinillas a los maestros. Cómo me gusta meterle zancadillas a las viejitas. Cómo me gusta tirarle los cuadernos a mis... Entonces el papá le dijo, no debes hacer eso. De hoy en adelante le dio una tabla y unos clavos y un martillo. Le dijo, por cada cosa mala que hagas vas a clavar un clavo. En una semana. Antes de la semana llegó el patrón y le dijo, papá, ya llené la tabla con clavos, hasta de más le echó. Y entonces el papá le dijo, ahora lo que vas a hacer es, por cada buena acción que hagas, vas a sacar un clavo. Y el patojo se esmeró y sacó todos los clavos también. Y dijo, papá, saqué todos los clavos. Pero hay algo importante que quiero que veas. Mira la tabla cómo quedó. Y ahí estaban todos los hoyos de los clavos. Aunque tú hiciste buenas obras, quedaron las huellas de las malas. Cuando Cristo nos perdona, Él borra todas esas huellas. Porque quiere que comprendamos que su perdón es perfecto. Cuando Dios nos perdona de verdad. Nos perdona con una fuerza avasallante. Y de ahí tiene que surgir en nuestro corazón la gratitud. ¿Conoce usted gente que tenga gratitud? Yo le diría que no hay. Gratitud en el momento, pero cuando ya pasó el tiempo, si te vi or not to be, I don't remember. Lo que sucede es que la gratitud solo se ve en los libros. Pero yo le quiero decir algo. Con Dios he aprendido a agradecerle a Él y a las personas por todas las bondades que tienen para con nosotros. Porque no hay obligación de las personas a hacernos el bien. Y a Dios le agradezco tanto el bien que me hace cada mañana. Cada mañana cuando abro mis ojos le digo, Señor, gracias porque puedo ver. Porque yo tengo glaucoma y tengo que usar unas gotas especiales en mis ojos, que si no me las echo me quedo ciego. Porque el glaucoma es la presión excesiva del ojo presionando el nervio óptico. Y esas gotas hacen que el ojo se relaje. Pero no puedo dejarlas de usar nunca. Son muy caras y duran 28 días. Pues yo por eso le doy gracias a Dios. Puedo ver. Gracias, Señor, porque puedo ver. Un día vino aquí un joven que se sentó aquí cerca y me estuvo viendo todo el tiempo con
mucho cuidado me miraba. Después me explicaron que él lograba ver, porque por el glaucoma, más o menos 1 centímetro era lo que él miraba. O sea que él no veía como ve usted, panorámicamente, sino un pedacito era lo que él lograba ver. Y el Señor, gracias porque lo puedo ver todavía. Ya comencé a tener sombras en los ojos, pero logro ver bastante todavía. Entonces yo le agradezco a Dios que me permita comprar la medicina, que me la permita aplicar y que pueda ver. Le agradezco porque amanecí vivo el día de hoy. Cuando me estoy bañando le digo, Señor, gracias, porque en África y en muchos lugares hay gente que no tiene agua ni para beber. Yo aquí la desperdicio cuando me baño, Señor. Gracias porque tengo jabón, porque tengo shampoo. Gracias, Señor, porque tengo casa. Miren, yo le agradezco, usted dirá tan materialote pero no. Yo quiero decirle que yo le agradezco a Dios todo. ¿Sabe? Le agradezco que usted esté aquí sentado. Y se lo agradezco a Dios también. De verdad. Sí, hermano. Es que el que usted me está escuchando es un regalo para mí. Y yo le pido a Dios que sea una bendición para usted. Porque si usted me vino a oír a mí, vino a perder el tiempo. Pero si usted vino a oír lo que dice la palabra de Dios, usted vino a enriquecerse. Se vino a llenar. Cristo le dijo a una persona que si quería ser rico, hiciera tesoros en el cielo donde no hay ladrones ni corrupción. Y usted vino a hacer eso el día de hoy. Usted vino a acumular riqueza y arriba en el cielo. Porque es lo que Dios quiere que comprendamos. De tal manera que para recibir el perdón de Dios tenemos que confesar que tenemos pecado. Y entender que Dios nos quiere perdonar. Y si hay que restituirle algo a alguien, se lo tenemos que devolver. Cuando yo tenía 7, 8 años, acababa de pasar, no hacía mucho, la guerra mundial, y sacaron en unos chicles muy sabrosos unas estampas de aviones a colores que nos moríamos en la escuela por eso. Usted las dio. Entonces yo no tenía para chicles, pero un día me regaló mi tío y me fui a comprar y me salió el Mustang Guache, y esa no salía bien. Y tenía mi compañero que la mamá tenía, y a aquel la mamá le compraba el chiclerío porque era su consentido, hijo único, y no le salía el Mustang Guache. Y un día lo invité a mi casa y me dijo, vendeme la estampita. No, le dije, yo solo esa tengo. Le dije, te doy lo que querrás. Yo le voy a pedir dinero a mi mamá y me lo da. No la vendo. Como a los 2 días ya no la encontré. Me dijo mi mamá, ay, Miguelito, ahí la has puesto, de saber dónde la metiste, ya ni te acordás. Vaya, le dije, y la dejé ahí. 45 años más tarde me la encontré, bien cariñoso conmigo. Invitar a cenar a vos y a tu esposa a mi casa. Muchas gracias, vos, le dije, te agradezco mucho. Y me invitó a cenar, qué bueno que me invitó a cenar. Y cenamos y todo. Mira, la mera verdad es que yo te invité a cenar porque, Miguel Ángel, con vergüenza te quiero decir algo. Mucho te robé la estampita, no te preocupes. Y todavía la tenía nítida. Yo tengo la colección completa, pero me faltaba tu estampita. Me dijo, yo la tengo, vos perdóname, te la quiero devolver. No, le dije, yo te la regalo. Ya te coné. Pero fíjense, qué tremendas esas cosas, ¿verdad? Jamás me pasó por la mente que él me había robado. Nunca pensé yo que él me iba a robar a mí en esta fiesta. Yo como lo quería, éramos re amigos. Desde párvulos veníamos ahí. Pero esa vez me asombró ver la actitud de él, porque me invitó a cenar para devolverme algo que hacía muchos años me había tomado, me había robado. Pero cuando yo se lo regalé, entonces ya no había carga de robo. Porque Dios nos hace algo mejor que eso. Nos tiene preparada la cena de la boda del Cordero, para que ahí estemos con Él limpios. ¿Sabe? Cristo contó algo de las bodas del Cordero. Dice que el dueño de la fiesta se metió entre toda la gente. Y llegó con uno y le dijo, ¿quién te dejó entrar aquí? ¿Por qué? Le dijo. Sabía que los colados son así macizos. ¿Por qué? Le dijo. Dice que el Señor le dijo, qué bueno estás vestido para bodas, ese no es traje de boda.
No, es que a mí me invitó un amigo que es tío del cuate que cuida allá afuera. Entonces dice que le digo al Señor, amárrenlo y échenlo en las tinieblas de fuera. Ahí será el lloro y el crujir. ¿Por qué le cuento eso? Porque Cristo nos está diciendo que a esas bodas somos dichosos si entramos. No cualquiera va a poder entrar. Ahora, ¿qué ropa es la que usted va a usar ahí? Dice la palabra de Dios que es la que usted hace aquí en la tierra con sus buenas obras. Ese es su tejido. Por hacer buenas obras se hace una buena ropa especial para estar en la presencia de Dios. Mire, le voy a poner un ejemplo rápidamente. Ya voy a terminar hoy porque hace que se quede ir. Fíjese, usted conoce la historia del hijo pródigo, pero mire cómo es la mente. Mire el Señor que perfecto nos enseña la naturaleza humana. Ese muchacho se gastó en prostitutas y en licor todo el dinero con sus amigos, y cuando ya no tuvo dinero, de lo único que le dio una persona X trabajo fue de cuidar coches. ¿Y dónde paró? Entre los coches, fíjese. Que es curioso, porque él estaba en la porqueriza. Y cuando vio los coches cómo comían, dice que él sintió y digo, ay, qué rico comen los coches, yo me voy a comer una algarroba también. Pero ¿sabe? Sucedió algo. Dice ahí Lucas que volviendo en sí, se acordó quién era su papá. Ya, voy a regresar y le voy a decir, ya no tengo derecho a ser tu hijo, pero dame trabajo de uno de tus empleados aquí. Pero el papá, así como iba hediondo de la porquería de los cerdos, andrajoso, sin zapatos, sucio, de todo, el padre corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Lo mandó a bañar y le puso ropa nueva, anillo, calzado nuevo, y lo sentó a la mesa como su hijo. Porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Ahora, vea conmigo, por favor, si es tan amable, en San Lucas capítulo 15, versículo 21. Lucas 15, 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero él lo perdonó. Pero también, por eso le decía que tenemos que confesar los pecados. También tenemos que restituir, como este amigo que me quiso devolver la tarjetita. Pero se lo voy a enseñar mejor en la Biblia. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas nuevamente, en el capítulo 19, mire cómo dice el verso 8. Usted sabe que Zaqueo, desgraciadamente usted tenía mi estatura, fíjese. Era así, chaparrón Bonaparte, era chiquito, pero era grande para robar, fíjese. Y entonces aquí él le dice a Dios, cuando él deja entrar a Cristo en su corazón, él le dice en esta porción de Lucas 19:8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, como dice, cuadruplicado. O sea, Dios sí nos perdona, pero tomemos en cuenta estas circunstancias, que tenemos que devolver el agravio con bien a la persona que hayamos lastimado. Somos perdonados también por la sangre de Jesucristo. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 7 dice la palabra, pero si andamos en luz, note, andar en luz es como usted está ahorita, llenándose de la luz de la palabra. Como Él está en luz, refiriéndose a Cristo, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Algún día cuando cometa pecado usted va a comprender lo que le estoy diciendo, que el único que nos limpia es Él con su sangre preciosa. Es lo que Él quiere hacer con nosotros. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea, ¿cuánto amor sentirá el Señor por nosotros? Aquí la palabra sangre en el griego es haima. Y cuando es aplicada y asociada con Jesucristo,
encierra un lenguaje figurado para representar la muerte expiatoria de Cristo, porque a Él se le imputaron todos mis pecados y Él los llevó por mí en la cruz del Calvario. Por eso yo soy libre de pecado, por la gracia, el favor y la misericordia de Dios, igual que usted. Eso es bien importante que nosotros lo consideremos en nuestra vida. Y por último, somos perdonados por su gracia. ¿Sabe usted qué quiere decir gracia? Gracia es favor inmerecido. Y eso es lo que Dios hace con nosotros al perdonarnos. Si usted lee conmigo Oseas en el capítulo 14, versículo 4, dice: yo sanaré su rebelión. Note, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Puede pensar usted en un Jesucristo lleno de amor que tenga ira? Cuando usted estudia Apocalipsis, descubre que Cristo en esa porción viene con sus ropas blanquísimas, pero llenas de sangre. Y le preguntan por qué trae tanta sangre en la ropa. Y él dice: porque vengo de moler a los impíos en el lagar de la ira de Dios. Note la analogía. Para hacer vino tienen que pisar las uvas y destriparlas. Él está usando esa figura para decir que de esa manera agarró a los pecadores que no se arrepienten. Es tremendo, porque Dios es un Dios de amor, pero también tiene ira. Dios nos libre de su ira. Aunque Él nos dice en la palabra que estamos nosotros puestos no para ira, sino para salvación. Yo le doy gracias a Dios, hermanos. Mire, yo no sé si alguna vez ha pensado usted en una avalancha, por ejemplo, como las que han habido en Sudamérica, que se llevan ciudades enteras. Son unas correntadas de agua imparables, formidables y poderosas. O aquí en Guatemala en el 76, si hay alguien que se recuerde de esa época. Yo me recuerdo cómo se caían las casas en Misco y el terror que la gente tenía en las caras, y todos andábamos afligidos y con una angustia tremenda de que no se repitiera, y las iglesias estaban llenas, católicas y evangélicas estaban llenas a rebosar, porque se dieron cuenta que el hombre no tiene ningún poder ante la naturaleza, pero la furia de la naturaleza le obedece a Dios. Ahora, ¿quién podrá detener la ira de Dios? ¿Se animaría usted a provocar a Dios a su ira? No creo que lo haga. Porque si la ira de la tierra, de la naturaleza, nos estremece el temor, ahora imagínese la mano de Dios cayendo sobre nosotros. Por eso es que cuando usted logra comprender el perdón de pecados, usted es agradecido con Dios. Vea Romanos 5, versículo 20, por favor. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Le voy a leer una paráfrasis de ese mismo versículo que dice que el propósito de los 10 mandamientos es que podamos ver la magnitud de nuestra desobediencia a Dios. Y mientras mayor es nuestra pecaminosidad, mucho mayor es la abundante gracia perdonadora de Dios. Por eso en Efesios, en el capítulo 2, verso 8, si usted recuerda, dice: porque por gracia sois salvos. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Y nos dice que es por medio de la fe que recibimos esa gracia. O sea que hasta la fe nos da el Señor para que podamos creer. Le voy a leer una nota que escribió el teólogo T.H.L. Parker, y él declaró: la esencia de la doctrina de la gracia es que Dios es por nosotros. Más aún, Él está por nosotros, aun cuando nosotros mismos estamos en su contra. Además, Él no está por nosotros solamente en actitud general, sino que ha actuado efectivamente hacia nosotros. La gracia está toda comprendida en Cristo Jesús. Cierre sus ojos, por favor. Cristo murió para liberarnos del pecado y de una lista interminable de leyes y regulaciones.
Vino para librarnos, no para hacer lo que nosotros queremos, lo que nos llevaría nuevamente a la esclavitud de nuestros deseos egoístas, sino que gracias a Cristo somos libres y ahora estamos en condición de hacer lo que antes era imposible, vivir libres del egoísmo. Nuestro ego es nuestro enemigo. Somos salvos por la fe, no por las obras. Señor Dios omnipotente, yo te agradezco por la paciencia que les diste a tus hijos y a tus hijas de escuchar tu mensaje de salvación. Y yo te ruego en esta mañana que tu unción divina se derrame sobre sus vidas, para que puedan abrir su mente espiritual, sus oídos espirituales y sus ojos espirituales, y comprender la necesidad que tenemos todos de beneficiarnos con el perdón que tú nos das. Líbranos, Señor, de la condenación del pecado. Perdónanos, Señor, nuestras faltas, nuestros hierros, nuestras equivocaciones, nuestros errores. Líbranos de toda esa maldad, Señor, para que nosotros podamos tener paz en nuestro interior, para que podamos tener la serenidad de analizar nuestra propia vida, de juzgar nuestra vida y nuestro ser, para que estemos a cuentas contigo siempre, para que podamos comprender la necesidad que tenemos de conocer más y más tu proyecto de vida eterna para nosotros. Te pido que bendigas a cada uno de los presentes. Te ruego que abras las ventanas de los cielos y derrames sobre ellos conocimiento, revelación, sabiduría y entendimiento de tu palabra, para que puedan disfrutar a plenitud lo que tú les quieres revelar cada día de sus vidas. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se derrame abundantemente en su corazón en este día, por el poder y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. El Señor les bendiga ricamente, mis hermanos.